Víctor, Bueno, adelante. aparentemente el artículo en el Observatorio Global que presentó este lunes, como cada 15 días, el expresidente Leonel Fernández, acerca del jardín botánico en el misterio de los fondos de Aerodón, resultó que el día de hoy el presidente de la República reaccionó a ese artículo, él dando a entender que qué bueno que Leonel reconoce que esos fondos fueron recibidos y que esos fondos se ejecutaron, porque cuando él gobernó, en la renovación que le correspondió de ese contrato de Aerodón en el cuatrenio 96-2000, no se sabe dónde fueron a parar los fondos que se comprometieron ahí. Resulta que esto eleva el debate a una circunstancia que yo lo voy a sentenciar desde ahora, y creo que me huele o siento que este comentario que voy a hacer en esta tarde se va a tener vigencia inclusive cuando el presidente Luis Abinader salga del poder, y que cuando se arme el escándalo a nivel inclusive internacional, más específicamente en la propia Unión Europea, cuando caiga encima todas las comisiones y controles que tiene la Unión Europea con respecto a las empresas transnacionales europeas, creo que esto, que no pasa por el sedazo de una revisión ética, ni siquiera moral, en cuanto a lo que aquí se ha ejecutado con este contrato de Aerodón, yo me atrevo a sentenciar que este contrato será la némesis de la existencia política del nombre Luis Rodolfo Abinader Corona. Lo que aquí aconteció con ese contrato no tiene perdón de Dios. Lo que aquí se hizo con esos fondos no tiene explicación de nadie. Y por eso no se puede plantear mejor término que eso es un misterio que solo la justicia podrá determinar qué carajo fue lo que se hizo con 775 millones de dólares que en un lapso de 5 meses le fueron entregados a este gobierno, la última cuota en marzo del 2024, y que en un gobierno, como señala Leonel Fernández en su artículo, en ningún momento se le ha caracterizado a este gobierno de ser eficaz ejecutando presupuesto. 775 millones que lo dilapidaron en 2 meses. Curiosamente, en el tramo de las elecciones del año 2020. No es curioso que aquí hasta la droga fue ofertada en términos de compra y venta de votos en las elecciones pasadas. Y este dinerito, que según el propio gobierno estaba centrado a unas obras específicas, al día de hoy no hay obra alguna que se pueda mostrar. El puente Jacinto Peinado está realizado. Lo que tiene que ver el asfaltado de La Caleta, Boca Chica y otras cosas más, mientras languidece nuestro aeropuerto. Ese es un tema que yo le puedo recomendar al señor presidente de la República que trate de obviarlo, o que trate de darle una respuesta real, sincera, mientras él sea presidente y tenga la batuta y constitución en las manos. Porque lo que le va a devenir a él y a todos los que intervinieron y cobraron por adelantado comisiones por la negociación de ese contrato, es muy difícil a esta altura política estar pregonando cosas como esa, porque tú pones a esa gente a actuar en contra. Pero en realidad lo que le va a devenir no va a ser bonito. Es una sinvergüencería que a ustedes
en lo que correspondía a la finalización de ese contrato se lo hayan firmado por adelantado, sin ninguna contraprestación de esa empresa, lo que son sus compromisos con el aeropuerto. Ahora anuncian una nueva pista, pero es la pista de carreteo, que lo que han hecho es pintarle que puedan volver a aterrizar, que era la antigua pista de aterrizaje de ese aeropuerto. Y nosotros tenemos que pagar cada dominicano que llega, hasta el carrito en el cual se cargan las maletas. Ahora hay que pagar directamente. Es decir, si usted no tiene 1.500 pesos en la mano, usted no puede sacar sus maletas del aeropuerto de las Américas. Así yo creo que, señor presidente, tómese una tacita de vergüenza, porque no es mucho, y ese contrato, por lo menos, déle una explicación mientras usted sea presidente, porque después la va a pasar muy feo. Una pregunta, líder, ¿y por qué quien tenga interés, no sé, en este caso tú o la Fuerza del Pueblo, quien sea, no utiliza la ley de acceso a la información pública para requerir la información? Nuestras secretarías como partido han solicitado reiteradas veces. ¿Y cuál es el argumento? Porque ustedes pueden recurrir a la justicia y apoderar a un juez para que le den la información. Es que hay solicitudes que están en el Tribunal Superior Administrativo. Lo que pasa es que... Porque yo no creo que haya... Si no hay un interés delictivo, ¿por qué yo te voy a negar la información? Mira, ¿por qué hay que negarlo? Porque tú... Se quemó mucho dinero en campaña. En el presupuesto que tú justificaste que ese dinero iba a entrar, se diseñaron obras que cuando tú la ves en el presupuesto, en la ley general de presupuesto, no se ejecutaron y el dinero sí se gastó. Sí. De hecho, el propio director de presupuesto de este gobierno, no de otro, dijo hace unos meses que el 90%, el 92% de los fondos de Aerodón ya se habían ejecutado. Es decir... Que ya se habían ejecutado antes de que Aerodón los entregara. No. Cuando anunciaron lo del botánico, en marzo de este año, ya Presbot había dicho que eso se había ejecutado. José Rijo Presbot. Se había ejecutado el 90%, 92% de esos fondos. Entonces, ¿con qué dinero tú estás anunciando lo del botánico? Por ejemplo, ¿dónde está el puente de Jacinto Peinado que tú ibas a hacer? Al lado del flotante. En Villamella. En Villamella. ¿Dónde está? No han dado ni un Picasso y han gastado el 92%. Y esas obras, todas esas obras están inscritas en el acuerdo. Anunciadas en el discurso del presidente, reiterada en su discurso de toma de posesión y sobre todo reiterado en el presupuesto de este año. Y no existe. Reiterado e inscrito, porque lo que yo quiero establecer brevemente, no sé si estoy en lo correcto, es que yo en un discurso puedo decir, yo voy a hacer un puente. Ahora, eso tiene un procedimiento. Voy a hacer un puente con los fondos espérate, eso tiene un procedimiento administrativo de adjudicación. Y que si el gobierno recibió 10, tiene que explicar en qué gastó los 10, independientemente de que el puente esté o no esté ahí. Pero no es solo... Porque aquí las necesidades de obras son un paquete. Son diversas, están ahí. Ahora, en la justificación social de la decisión política, que no es porque sea malsana, la decisión política de renegociar ese contrato era hacer esas obras. La justificación pública de un primer instante de recibir 775 millones de 1.100 millones de un contrato de 37 años, es decir, Luis Abinader cobró lo que debieron de recibir 9 gobiernos para adelante. En 6 meses, y en 2 meses lo ejecutó casi todo. Entonces, esa ecuación... Es imposible de que se ejecute en 2 meses. Eso es imposible. Bueno, fue posible. En campaña sí. Fue posible. Pero cuando ustedes consigan los resultados mediante la ley de acceso a la información pública, volvemos con el tema. Ahí hay un dato, porque en ley de acceso a información se supone que el gobierno de la transparencia no entrega la información, y este gobierno de la transparencia es el único gobierno que no tiene una auditoría de sus 5 años de ejercicio presupuestario. La Cámara de Cuentas no le han hecho una auditoría. Eso parece el Archivo General de la Nación, metiendo auditoría hasta 10 años para atrás y no atiende los presupuestos de ahora. Bueno, pues gracias, Víctor, por tu comentario.